vamos a ver el proceso o las consideraciones que pueden existir para la adopción que existe en una entidad y los casos o sea, los procesos que se hacen para el cambio de normatividad y cuál sería el resultado que generalmente se podría obtener. Vamos a hacer también un ejercicio práctico para que nos quede un poco más claro en todo ese sentido. Muy bien, como ustedes saben, tenemos dentro de la NIP número 1 el proceso de convergencia a NIP o el proceso de adopción a las NIP. Y también en la sección número 35 también tenemos la sección correspondiente al proceso de convergencia de NIP para pymes. Lo primero que nosotros debemos tener totalmente en claro es que la normativa completa, como la normativa para pymes, no son la misma normatividad, son dos normativas totalmente independientes. Ustedes vieron las diferencias, todo con Gabriel en una clase anterior, y verdaderamente, a pesar que tengan el mismo espíritu, las dos normas son dos familias distintas de aplicación. El hecho de un cambio de normatividad de NIP completa a NIP para pymes o de NIP pymes para NIP completa es un proceso de convergencia. No es solamente el contexto de realizar o hacer una declaración en la cual yo mencione que las normas que aplico son las normas pymes o las normas que aplico son las normas completas, sino sustentar el proceso de adopción. ¿Qué implica el proceso de adopción? El proceso de adopción lo que busca es tratar de establecer un procedimiento para que las bases para la presentación de los estados financieros sean uniformes y comparables. Entonces, nosotros podemos tener varias historias. Entonces, nosotros tenemos una realidad. ¿Qué es lo que utilizan muchas entidades? Muchas entidades utilizan los principios de contabilidad de general aceptación locales. Es un término, ¿no? Porque los famosos PCGA, los US GAAP, es un término que se utiliza justamente para los principios americanos de contabilidad. Pero en forma general se dice que todo país, cuando aplicó una normativa propia, estaba aplicando normativa local. Esa normativa local justamente puede estar creada por varias estructuras, como puede ser disposiciones tributarias, regulaciones locales, disposiciones de información. Entonces, cuando hablamos de los PCGA locales, estamos hablando que es de información que muchas veces fue generada en base a disposiciones tributarias, regulaciones locales o disposiciones de información. Y que quiere decir que a veces la mayoría empieza a aplicar o considera como base de presentación las regulaciones que puede darte la norma tributaria. Entonces, allí nos podemos encontrar que la depreciación de un vehículo es de 5 años, que las computadoras se deprecian a 3, que es la respuesta que muchas veces escuchamos, ¿no? Conocimos de qué tiempo deprecias de vehículos, 5 años. ¿Por qué deprecias a 5 años? Porque la ley me lo permite. Bueno, la ley te permite un gasto en ese tiempo, pero eso no quiere decir que sea la mejor forma de medición, ¿no? Y hubo una situación muy interesante en este año, y fue que justamente a partir del 2023 ya permite que las entidades utilicen una depreciación mayor a la establecida por la ley y que se juegue toda esa diferencia con impuestos diferidos. Lo que quiere decir que yo podría depreciar tranquilamente un vehículo en 3 años y simplemente tengo 2 años de conciliación tributaria para poder igualarle entre bases fiscales y bases financieras. Entonces, lo primero que vamos a tener claro es, los PCGA locales no es una base estructurada, sino son ajustes a regulaciones locales.
Una vez que salimos de los PCGA locales, tenemos dos alternativas. Salir a las NIP plenas o salir a las NIP para pymes. Listo. Entonces, aquí está nuestra primera estructura. En un país abandonan los PCGA locales para convertirse ya sea en NIP completas o en NIP para pymes. Esto lo hicieron muchas empresas en el año 2011, ¿no? 2010, 11 y 12, cuando existió el proceso de convergencia, pero recuerden que solo fue para las entidades sujetas al control de superintendencia de compañías. Pero recién hace 2 años, en la modificación de la ley de régimen tributario interno, se establece que el método de presentación o la técnica contable que ellos devaloran es la NIP para pymes. Entonces, hay muchas otras entidades que pueden ser personas naturales, que pueden ser sociedades civiles, que tuvieron que emigrar, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la superintendencia examinó un proceso armónico para la convergencia. En cambio, en el concepto tributario simplemente se habla de la técnica contable, o sea, el SRI no le interesa la secuencialidad de los balances, lo que le interesa es la cantidad de base tributaria que nosotros vamos a tener anualmente. Entonces, por ende, el SRI nunca va a revisar cómo hiciste los procesos de adopción, sino va a ver si tú estás aplicando la técnica contable adecuada en cualquiera de las transacciones y demás. Pero una empresa que trata de ser formal justamente debe tratar de mejorar el proceso y la convergencia debería ser bastante razonable, de tal forma que los estados financieros puedan ser comparables y estén bajo una base de presentación. Entonces, nacen como PCGA locales y de los PCGA locales pueden ir a ni plenas o ni para pymes. Al inicio, recuerden que las NIP plenas, las NIP completas, se aplicaban por disposiciones cuantitativas. ¿Qué quería decir? Que se exigía un mínimo de activo o se exigía un mínimo de ingresos y con un mínimo de empleados, dice, y si pasábamos de esos umbrales, teníamos que aplicar las normas completas, porque se tenía un mal concepto de lo que es pyme, y ellos se basaron justamente a la declaración del acuerdo de Cartagena, a la de la CAM, para establecer qué es una pyme, ¿no? Pero la pyme que le estableció la CAM fue unas pymes cuantitativas, o sea, ¿cuál es el requisito? Debes tener ventas mayores de 5 millones o activos mayores de 4 millones o más de 200 empleados y en ese momento eres una pyme. Pero ese no es el concepto normativo por el cual fue generada la norma. En el concepto normativo, debemos de entender que para ellos pymes es simplemente una empresa no cotizante o una entidad no obligada a rendir cuentas públicas. Ese es el término que se lo dice. Mientras el resto de las no listadas podrían utilizar las NIP para pymes sin ningún problema. Entonces, en ese momento automáticamente se tuvo una tergiversación en algunos países de América Latina porque trataron de darle un aspecto de cuantificación y no de cualificación. O sea, no dieron las cualidades de la empresa, sino lo que analizaron es la cantidad de la empresa, que es uno de los grandes problemas que siempre tenemos. Afortunadamente, hace 2 años, la superintendencia también emitió una disposición en la cual decían que todas las empresas no listadas, sin importar su activo y demás, que no están obligadas a rendir públicamente sus cuentas, podrían adoptar las NIP para pymes. Entonces, aquí nos nace la primera situación, que de las normas completas,
Listo, que las normas completas puedan ir justamente a norma de pymes. O a la inversa, una empresa de pymes tal bien podría convertirse en NIP completas. ¿Por qué puede convertirse en NIP completas de una NIP para pymes? Pues por lo que habíamos conversado, seguramente ya están en condiciones de cotizar en bolsa o están o teniendo operaciones de responsabilidad pública, o sea, recogiendo dinero de terceros dentro de su actividad y por ende deben tener una contabilidad mucho más controlada para esta situación. Entonces nosotros podemos ver que de los PCGA vienen a las NIP completas, vienen a pymes y después podrían regresar nuevamente las normas de NIP para pymes nuevamente completas, o sea, nadie te va a impedir, ¿no? O de igual forma, de las NIP plenas, nuevamente pueden regresar a la NIP para pymes. Son dos bases normativas y hacer dos bases normativas no hay ningún problema en que se lo pueda cambiar, ¿no? Pero es un proceso que es lo que hay que realizar. Ahora, también puede haber otra situación. Vamos a copiar este panorama. Lo vamos acá. Y tenemos que, por ejemplo, tengo ni plenas y después tenga nuevamente ni plenas. O tengo ni para pymes y después nuevamente tengo ni para pymes. Esto es lo que denominamos, déjenme por favor borrar, aplicación reiterativa. Entonces ahí viene la pregunta, a ver, pero yo entiendo, o me pueden decir, yo entiendo de que de plenas pases a pymes y de pymes puedes pasar a plenas o de pymes a plenas y de plenas a pymes, pero no entiendo por qué me dices que puedo ir de plenas a plenas. Si se supone que estén plenas, ¿por qué puede ir a plenas? Porque justamente pueden existir algunos causales, como puede ser que se abandonó la aplicación normativa por más de un periodo. Entonces, claro, o sea, yo hago la convergencia, pero si no mantengo la convergencia, se deshace todo. Y después a los 2 años lo puedo aplicar nuevamente reiterativamente, pero también me dice si no, le puedes hacer como Nigocho, corrección de errores. Entonces, este es el concepto global. Puede abandonarse plenas, claro, y es muy común, mis queridos amigos, porque a veces no existe. A ver, vamos por partes. Cuando estamos auditados, es sencillo porque el auditor lo primero que va a revisar es la base de presentación y va a revisar que el año pasado tú hayas estado en normas pymes y este año estés en pymes. Si el anterior año estabas en pymes y ahora estás en completas, te tiene que demostrar que hubo un proceso de convergencia. No es solamente abandonar el contexto, sino sobre todo es demostrar que el proceso fue elaborado de una manera adecuada. Entonces, cuando hay auditoría, el auditor nos puede consultar y demás, pero cuando no hay auditoría, y ahí son los problemas, ¿no? Porque a veces cada año se hace la declaratoria de las notas y en las notas hablamos de la base de preparación, pero a veces no especificamos, simplemente decimos la base de preparación fueron las NIP, pero fueron las NIP completas, las NIP para pymes, y a veces empezamos a tener problemas porque empiezan a hablar de secciones y después empiezan a hablar de normas, o sea, si estamos en pymes solo vamos a hablar de las secciones de las NIP para pymes, si estamos en plenas vamos a hablar de la norma en sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero es muy común. Muchas empresas empezaron en pymes y no saben en qué momento empezó a hacer la declaratoria de cumplimiento de NIP completos.
Y esos son los problemas que generalmente se empiezan a dar. Entonces, nosotros debemos tener en claro que para que una entidad pueda presentar los balances bajo NIP, debe hacer una declaración una expresa y sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede decir, por ejemplo, yo estoy aplicando todas las normas menos de esta, o todas las restricciones menos de esta, no, o aplicas todo, o no estás cumpliendo plenamente la aplicación en base a NIP. Mira que todos estos aspectos es lo que debemos tener claro, porque aquí es lo que vamos a empezar a jugar un poco de estas situaciones para poder determinar qué es lo que puede pasar. Ahora, por ende, nosotros debemos tener en claro cuál sería un proceso adecuado de convergencia. Muy bien. Entonces, aquí muchas veces yo sugiero que justamente nosotros tratemos de mantenernos el contexto en Ecuador que utilizó la superintendencia, y la superintendencia creó o estructuró lo que llamamos el cronograma de implementación para la adopción de las NIP o IFRS para la elaboración de los estados financieros. Entonces, el regulador esto lo creó en el año 2010 para tratar de establecer un proceso. Y mi sugerencia siempre es tratar de mantenerlo porque es la estructura de revisión que ellos lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente, qué contiene, ¿no? Y los tres primeros aspectos es, obviamente, el cronograma que contiene un plan de capacitación, un plan de implementación, fechas de diagnóstico de los principales impactos en la empresa. Estos son los tres aspectos que son totalmente obligatorios, ¿no? Necesita un plan de capacitación, ¿por qué? Porque si se empieza a discutir alcances normativos o alternativas normativas y el contador no conoce las alternativas que tiene, verdaderamente pueden realizar una adaptación inadecuada, porque el consultor orienta sobre las alternativas, pero la entidad define cuál se ajuste a la realidad empresarial. Entonces, el primer inicio de todo es un plan de capacitación. O sea, todo el mundo tiene que estar capacitado para hablar el mismo idioma y tratar de entender lo que va a realizarse en la segunda etapa, que es el plan de implementación, ¿no? Entonces, tenemos el plan de capacitación, el plan de implementación, que justamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a requerir algunos otros elementos, como pueden ser los cálculos actuariales, o vamos a tener algún otro elemento como una revaluación para tratar de acogernos de la exención del costo atribuido por revaluación en la adopción por primera vez, que es algo muy válido. Eh, y así nosotros podemos definir los alcances, ¿no? Y después determinar la fecha de diagnóstico de los principales impactos. O sea, ¿cuál es la fecha de transición? ¿Cuál va a ser el año comparativo y el año de transición? Nosotros vamos a tener un año de transición comparativo que va a ser el inicio del año de comparación y el final del año de comparación. Este es el contexto global que nosotros debemos tratar de entender. Todo esto, ahora, un aspecto muy importante, esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas
o el organismo estatutariamente facultado para tales efectos. O sea, no solamente, esto no es un trabajo solamente de los contadores, sino es un trabajo que tiene que estar involucrada la gerencia y la dirección, ¿no? Entonces, debe haber una junta en el que van a establecer que van a cambiar las NIP para pymes. Entonces, no es cuestión de que este año hago NIP completas y el otro hago año NIP para pymes. Bueno, si lo quieres hacer, sí, pero vas a tener que hacer un trabajo extra contable para poder justificar todos estos ajustes. En ciertos casos podrá ser pequeños los impactos, en otros casos podrán ser muy importantes. Todo depende de dónde migres y a dónde migres. De pymes para full es bastante importante, de full para pymes es un poquito menos importante. Ya depende de las realidades del negocio que nosotros podríamos hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fecha de los diagnósticos y demás, nosotros tenemos que tener en claro tres aspectos también. Aquí vamos a ponerle como aspectos adicionales, ¿no? Deberá presentar en los periodos de transición, y aquí vamos, ¿qué es lo que deberá presentar en los periodos de transición? Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo PCGA locales al patrimonio bajo NIP al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. Sí, entonces, claro, nosotros vamos a tener que conciliar las cuentas, ¿no? Eh, y aquí conciliamos con el periodo comparativo, pero periodo comparativo inicial y final, en otras palabras, tres estados financieros. La otra será las conciliaciones de estados de resultados de dos periodos de PCGA a NIB. El estado de situación es tres balances, el estado de resultados, dos periodos, ¿no? Y finalmente explicar cualquier ajuste material si lo hubiese en el estado de flujos de efectivo previamente presentado bajo otro marco. Entonces, esto es lo que prácticamente nosotros debemos tener en claro. Tenemos que conciliar, ¿no? Es decir, cómo estaba el balance antes de aplicar NASNID y cómo está el balance después de aplicar NASNID. Con tres periodos comparativos. Siempre, acuérdense en corrección errores, cuando vimos las primeras clases, teníamos esta realidad, ¿no? Que nosotros aplicábamos y en el momento que aplicábamos, se hacía a dos periodos anteriores, que no es más que el periodo anterior y el inicio del periodo anterior, pero el inicio del periodo anterior es el balance de hace 2 años, entonces tenemos tres estados financieros comparativos en el estado de situación y solamente dos en el estado de resultados, no es necesario hacerlo tres. Y obviamente tratar de determinar si hubo una variación en flujo de efectivo y demás situaciones pertinentes. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos el espíritu de qué es lo que debemos hacer,
Vamos a definir un poco cada uno de los pasos. Primero tenemos un plan de capacitación, ¿no? Aquí en el plan de capacitación también debemos revelar la siguiente información. Empezamos, ¿no? Primero, ¿qué sería? Le dicen determinación, pero sería más asignación. Eso sería el nombre exacto. El nombre exacto sería asignación de la persona responsable que liderará el proceso, que deberá ser a nivel gerencial. Claro, entonces primero tenemos que saber quién va a liberar todo el proceso, porque alguien tiene que volverse responsable de todo lo que se está haciendo, ¿no? Después, ¿qué es lo que nosotros empezamos a analizar? Es el análisis del control interno, responsabilidades de brindar información reportada en los estados financieros, en coma, el responsable de los balances en los cuales se aplicará el nuevo marco normativo. Luego debemos también saber el número de personal que será capacitado, incluido el líder del proceso, determinando su función y responsabilidad. Además de eso, tenemos que revelar el sector económico en el cual se desarrolla las actividades de entidad. Y obviamente el plan de capacitación de normas a ser recibidas, horas de instrucción, nombre del instructor y experiencia en NIF. Listo, entonces ustedes pueden observar que se requiere un sinnúmero de alternativas, ¿no? Para poder definirle.
Bueno, lo último que nos faltaría en la primera parte, que es del plan de capacitación, es establecer un proceso de, de capacitación continua. Y esto es la primera parte. Miren que es tratar de entender el negocio, tratar de definir quién se va a capacitar, quién se va a formar, a quién se va a asignar y demás. Esta es la primera parte, que es el plan de capacitación. Luego tenemos un plan de implementación. Y el plan de implementación va a tener tres fases, ¿no? Aquí vamos a ponerle. Fase uno. La fase uno es del diagnóstico conceptual. La fase 2, que es la evaluación de impactos y planificación de convergencia. Y la fase 3, que justamente es la implementación y aplicación paralela. Listo. Estas son las tres etapas de una fase de implementación. ¿Alguna inquietud, por favor, hasta aquí? Estamos tratando de entender primero cómo es el diseño de toda la estructura, ¿no? Para tratar de hacerlo. Estamos abriendo de paso en paso. Ya, bueno, vamos a seguir entonces. La primera fase, que es del diagnóstico conceptual, también tienen algunos elementos, ¿no? Que va a ser el estudio preliminar entre las diferencias entre las políticas contables aplicadas actualmente y las NIF. Entonces, ahí vamos. Primero tenemos que entender cuáles son las principales diferencias que van a existir entre normas completas, normas para pymes para hacerlo, ¿no? Después de saber cuáles son las diferencias, identificar los impactos no cuantificados, sino, podríamos poner no cuantificados, sino impactos, ¿qué serían? Definir, bueno, pues, pongámosle mejor aquí, definir los impactos no cuantificados sobre
resultados y decisiones de gerencia. Aquí algo que es muy importante también es la identificación de los impactos tecnológicos y gestión de datos. Claro, o sea, en ese momento tengo que saber, ¿me sirve el sistema? ¿Cómo voy a tener la información? Todo esto es lo que hay que hacer el análisis directamente, ¿no? Tenemos también la fecha de diagnóstico de los principales impactos. Claro, porque puede ser que estemos con una norma vigente, una norma de hace un año, una norma de hace 2 años. Todo eso tenemos que tener totalmente claro para poder definir el proceso. Y esto es la primera fase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, mis queridos amigos? Si no, vamos a la segunda fase. La segunda fase era evaluar impactos y planificar la convergencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa fase? Hay algunos puntos también. Vamos primero a establecer las diferencias cuantitativas entre las políticas vigentes establecer la diferencia. Denme un segundito, por favor. Aquí era establecer las diferencias cualitativas, o sea, qué es lo que va a cambiar en la segunda fase, y es establecer las diferencias cuantitativas de las políticas vigentes, sería bajo PCGA. Sigamos. Una segunda etapa es analizar los reportes financieros y los formatos que se generan en base a la información financiera y el nivel de efectividad de los reportes existentes. Entonces, miren, ya vamos cada vez analizando un poquito más, ¿no? Ahora ya viene la parte dura, diseñar los cambios de políticas, estados financieros, reportes, matrices, todo bajo NI, por supuesto, ¿no? También debemos desarrollar ambientes de prueba para modificación del sistema y procesos.
Y aquí empieza el diagnóstico del doctor, ¿no? Y el diagnóstico del doctor va a estar evaluar las diferencias entre las bases normativas y determinar el grado de impacto. Alto, medio, bajo, nulo. Aquí en esto, al evaluar, vamos a también tener que abrir un poquito más. Y aquí vamos a tener los aspectos no importantes. Cambio en el valor del activo, pasivo, patrimonio. Cambios de reconocimiento de ingresos y costos. Y los responsables de área. Muy bien, estos son parte de todo este bagaje que tenemos aquí de las diferencias normativas, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a tener también evaluar la diferencia y necesidades adicionales de revelación. De ahí ya viene evaluar las diferencias del negocio y diseñar sistemas de control interno efectivo. Y tenemos finalmente el diseño tecnológico para implementar la información bajo nivel. Listo, y con eso terminamos nuestra fase 2. Vean que esta fase de implementación se vuelve bastante amplia. Por eso generalmente los procesos bien elaborados pueden durar unos 8 meses. Ese es un término más o menos, no es algo tan rápido que va a estar totalmente listo para todo eso. Entonces, vamos ahora a la fase 3, ¿no? La implementación y aplicación paralela. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto, no? Aquí también vamos a tener unos 5 pasos. El primero, la implementación del sistema tecnológico, coma datos y procesos. La conciliación del patrimonio neto en PCGA a patrimonio bajo NIP.
Conciliación. Conciliación de patrimonio neto a patrimonio bajo nivel. Tenemos también la conciliación del estado de resultados con el periodo considera estado de resultados del periodo de transición bajo nivel. Tenemos, vamos abriéndole para que esté claro, ¿no? Tenemos explicar los ajustes materiales del periodo de transición. Y después, obviamente, contar con un control de calidad de información financiera que presente una imagen fiel. Listo. Y esto es lo que nosotros deberíamos considerar dentro de un proceso de convergencia. Entonces, ustedes ven que es un poco extenso. Mis amigos, ¿alguna pregunta? A ver, tengo aquí en el chat. Ninguna. A ver, dicen, en la fase 1, en la parte de capacitación, existe el problema que una gran parte de contadores y sus equipos no conocen a fondo de las NIF, por lo que se hace necesario recomendar su formación adecuada o en su defecto el reclutamiento de profesionales que tengan esta formación. De lo contrario, los resultados en el mediano plazo no son los esperados, no, porque vuelves nuevamente a lo anterior. Efectivamente, el cambio es transmitir la necesidad del cambio y que todo el equipo se sienta parte del proceso. Es justamente trabajar mucho con las habilidades blandas. Es un poco del coaching que se necesita para hacer estos tipos de procesos, ¿no? Listo, mis amigos. Entonces, creo que más o menos hemos hecho un recorrido de todo lo que hay que hacer en estos procesos. Entonces, no es solamente el proceso de cambiar los números, sino realizar el proceso y determinar las aplicaciones, cuáles son los nuevos conceptos y demás. Y hemos visto que inicialmente puede haber un sinnúmero de alternativas en los cuales van a seguir variando si es normas completas, normas para pymes y demás. Entonces, la mejor forma es tal vez tratemos de hacer un ejercicio para poder determinar justamente cuál sería un proceso de adopción o de readopción, ¿no? El más se aplicaría que en nuestro contexto hay mucha readopción. ¿Por qué? Porque a veces hicieron el proceso de convergencia, pero después nuevamente fueron ¿cómo es lo que dicen? Fueron poseídos por el espíritu tributario y toca exorcizarle nuevamente, porque todo el mundo empieza a hablar solamente en aspecto tributario y todo el trabajo que se hizo inicialmente no queda no queda en pleno, no queda en validez. Entonces, voy a colocarle ahorita un ejercicio este ejercicio es un ejercicio que me han pedido para un examen de titulación y que me gustaría también hacerlo con ustedes. Y también lo vamos a utilizar para cierres de ejercicios y demás. Va a ser muy útil esto, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ustedes pueden observar, tengo un sinnúmero de cuentas. Aquí tengo el debe el año 2021, el año 2022. Voy a ponerle un poco de colores.
Listo. Entonces aquí tenemos un balance del año 2021 y 22. ¿Qué es lo que pasó con este balance? Con este balance pasó de que se olvidaron de aplicar bien las NIP. No estaba obligado a tener auditoría y simplemente hicieron en su tiempo el proceso de adopción, pero actualmente se olvidaron y seguían trabajando porque tal vez vino un nuevo contador y el nuevo contador seguía con el espíritu Alex, no se ve tributario el y balance. trataron de mantener esta situación. Entonces, vamos a poner algunos casos, ¿no? Que sería, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí Alex, lo que deberíamos tener muy en claro es que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, el 2023. Nuestro año 2023 será nuestro primer año bajo NIP. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Que estos primeros años, este es el primer año bajo NIP. Entonces, no es que yo hago el año que estoy trabajando, ya es el año es el año de aplicación de la nueva normatividad o de la readopción o del cambio de normativa de NIP para completas para NIP para pymes. Lo lógico es que tú trabajes con los años de transición. Entonces, nos imaginamos que hemos terminado el año 2022 y yo quiero empezar a trabajar bajo NIP. ¿Cuándo entraré a trabajar bajo NIP? El año 2023. Pero tengo que verdaderamente arreglar el año 21 y 22, que son los periodos iniciales de información. Voy a cambiar aquí le paso acá, veamos si me permite, no creo que me va a permitir. Ay, sí. Listo. Entonces, tengamos claro, ¿no? Para yo hacer la convergencia, tengo que trabajar extra contablemente, o sea, no en el balance. El balance se habrá presentado 21 y 22 como siempre se lo ha hecho. ¿Desde cuándo va a empezar a aplicarse las NIP? Desde el año 2023, pero extra contablemente voy a tener que arreglar todos los saldos iniciales del año 21 y 22. Y eso es lo que nosotros vamos en este momento tratar de hacerlo. Y vamos a tener algunos casos, ¿no? Y vamos a empezar a decirle. Les voy a empezar a leer y vamos viendo qué es lo que deberíamos hacer. Y empecemos. La empresarista es una firma cuyas actividades son contabilidad, auditoría y ventas de libros y capacitación. Al finalizar sus actividades del 31 de diciembre de 2022, desea cambiar sus conceptos a NIP, o sea, el que desea cambiar las bases de presentación a NIP. Y presenta los siguientes valores de los estados financieros, que es lo que ustedes pueden observar. Pero justamente desde hace años atrás se ha abandonado el proceso de NIP. Entonces, cuando ya se ha abandonado el proceso de NIP, yo sé que los años pasados no están bajo NIP, yo tengo justamente la potestad de aplicar de dos maneras, corrección de errores y corregir los años anteriores, o la readopción, ¿no? O lo que sí, la adopción reiterativa de la NIP 1. Y es lo que justo vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de corregirle de una vez para poder ver estas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos a ver el recorrido, ¿no? Entonces, hay algunas dudas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? El deterioro de cuentas por cobrar no se ha efectuado de forma adecuada, si no se ha seguido simplemente las disposiciones tributarias. Entonces, aquí yo ya empiezo a topar algún aspecto. Las cuentas por cobrar y me dice que la provisión de cuentas incobrables solo ha sido por meros aspectos tributarios, mas no se aplicó la norma. Entonces aquí yo le voy a poner ajuste.
vamos a empezar a realizar los ajustes correspondientes, ¿no? Y aquí, le pongo balance. Y aquí le pongo la letra A. Entonces, yo siempre hemos estado aplicando la provisión de cuentas incobrables, nunca quisimos aplicar, o mejor dicho, nunca se quiso aplicar los conceptos de la NIP 9 o de la NIP 39, bajo el pretexto de que yo tengo muy pocos clientes y no ameritaba. Y vamos a ver que en unos casos no amerita y en otros casos sí amerita. Entonces, en la letra A, ¿qué es lo que nos va a decir acá? Vamos a avanzar, hacerlo un poco más grande y vamos a poner esto. Perdón. Entonces, aquí qué es lo que decimos. El deterioro de cuentas por cobrar no se ha efectuado de la forma adecuada siguiendo solamente las disposiciones tributarias. Por ello, en la evaluación de clientes se ha determinado que existe evidencias no consideradas en los cierres anuales. El rubro de clientes de contabilidad no presenta ninguna evidencia de deterioro debido a que todas las cuentas son menores de 30 días. Sí, efectivamente, si yo tengo una cartera que todos son menores de 30 días y no existe o alguna cartera que me dé indicio, es una cartera sana que no tiene que ser deteriorada. Estamos totalmente claros. Eh, pero en el rubro de consultoría tenemos dos situaciones especiales. Un cliente que presenta un saldo de 5,000, entonces vamos a poner cliente A, que presenta el saldo de 5,000 al 31 de diciembre del 2021. Miren que o sea, desde aquí ya tenía este cliente una situación. ¿Qué es lo que ese cliente ha dicho? Que él va a pagar ¿cuándo? Que él va a pagar el 30 de junio del 2023. En este momento, ¿qué es lo que vemos? No hay un método simplificado, ¿no? Porque si tuviera un gran número de clientes, yo podría aplicar un método simplificado. Aquí se hace un análisis individual. Y el análisis individual, ¿qué es lo que digo? Yo, el 31 de diciembre, voy a demorarme en cobrar hasta el 30 de junio. En el año 2021 hay un deterioro. Entonces, miren que ya empezamos desde el año de 2021. Y en ese momento nosotros empezamos a hacer el cálculo y hacemos mediante el cálculo de valor presente. Entonces nosotros decimos, valor futuro me van a dar solo 5,000. ¿En qué tiempo? Vamos a trabajar en semestres, por ejemplo, si está el 30 de junio, sería todo el año 2022 más un semestre del año 2023, serían 3 semestres. ¿Qué más tenemos? Necesitamos en ese momento trabajar con una tasa, ¿no? Y nosotros podríamos determinar, déjenme ver,
una tasa incremental. Déjame ver un segundito. 12%. Muy bien, ahora sí calculamos el valor presente, que sería igual valor actual. La tasa, esta es una tasa anual. Me toca convertir en una tasa semestral. Y la tasa semestral sería igual tasa punto nominal, entre paréntesis, la tasa entre dos periodos, y esto dividido por 3, ¿no? Y me da, si le ponemos más dígitos, no me da exactamente el 6%. Y ahora sí, igual valor actual, tasa, número de periodos y valor futuro. Este es el valor presente. Y aquí puedo decir que el deterioro en el año 2021 es de la diferencia entre los dos. Y hacemos en el año 2022 totalmente similar. En el año 2022 sigue existiendo el deterioro, pero ya se acorta la fecha de cobro, lo que quiere decir que el tiempo ya no es 3 semestres, solo es un semestre. Por ende, el valor presente es 4.724 y el deterioro del año 2021 solo es 275. Entonces yo tengo que ajustar, ajuste, saldo 2021, tengo que bajarle en cuánto, en 506. Listo. Y así acabamos de hacer nosotros un análisis del deterioro del cliente A, ¿no? Y me dice, y el cliente, ya, y un cliente tiene un saldo de 2.500, se declaró en quiebra y se fue del país. Entonces aquí ya tenemos del otro cliente que vamos a hacerle directamente el análisis cliente B, que es el cliente B, que decimos que es de 2.500 me parece, y simplemente esto es un deterioro total. Claro, para volverle, hay que analizar un sinnúmero de temas y acuérdense que en Ecuador tenemos la situación que el próximo año ya entra impuestos diferidos sobre los deterioros, lo que actualmente no se aplica. Entonces ya tenemos el deterioro total de 2.500. Aquí no hay nada que hacer, o sea, si alguien no me va a pagar, no tengo por qué hacerlo. Y en este momento, ¿qué es lo que hago? Me voy a estos balances y tengo que crearme aquí unas columnas. Debe haber 2021. Bien. Muy bien. Entonces, inicio. Cuentas por cobrar consultoría. ¿Cuánto es lo que tengo que dar de baja en el año 2021? En el año 2021 tengo que, esto es al 2022. Al año 2021 tengo que dar de baja 781. Entonces me voy a la provisión de deterioro. ¿Y cuánto lo hago? Yo tenía solo 500. ¿Cuánto me hace falta? Entonces vamos acá. Resumen.
año 2021. Valor de acuerdo a NIF. Y de acuerdo a NIF, nosotros debíamos haber tenido 781. Valor contable, ¿cuánto tenemos en contabilidad? Vamos acá y tenemos solo $500. Ajuste. El ajuste será por esta diferencia. 281,65. Nos vamos acá y justamente creamos al haber. Alex, tenemos una pregunta. 281,65. ¿Qué es lo que vamos a lograr? En este momento vamos a tener nuestro nuevo saldo. Esto sería más, menos. Sería más. Positivo. Aquí nunca puede haber negativos, ¿no? Entonces, si más, menos 281. Aquí tengo los 500. Y automáticamente aquí tendremos 781,65, que son los 781,65 que debemos tenerle. Pero yo sé que esta es la parte fiscal y esta es la parte de ajuste de NIF. Hemos hecho nuestro primer ajuste, pero ¿contra qué partida? Sería el gasto, pero nosotros ya no podemos ir el 2021 contra el gasto, porque el inicio de año, todos los ajustes van contra patrimonio. Entonces nosotros nos vamos a ir acá a patrimonio. Y justamente en la utilidad del ejercicio, o las utilidades acumuladas del ejercicio, que de este de acá, miren que no teníamos nada en esto, ¿no? Aquí solo tenía un capital, no tenía nada. Bueno, automáticamente deberé reconocer el valor de los 281. Y en este momento tengo más, menos. Y empieza a generarme una pérdida de 281. ¿Sí? Entonces hicimos un ajuste. Recuerden, este año no va contra nada del gasto, sino todo va contra patrimonio del 2021. ¿Qué pasa el año 2022? En el año 2022 nosotros vamos a tener que volver a ajustarle, ¿no? Y vamos a tener que, le voy a poner por acá para que no nos estorbe. eh, y aquí vamos a crear nuevamente, ¿no? Debe haber 2021. Pero primero, como es extra contablemente tal como lo hicimos nosotros en la aplicación de la NIC 8, no es que se ajuste automáticamente el 22. El 22 tiene los errores del 2021. Entonces nosotros vamos a poner el debe y el haber primero del año 21. Copiamos estos valores. Listo. Y aquí debería, bueno, vamos a copiarle, aparecer lo que hicimos nosotros de ese ajuste.
Ya. Aparece el ajuste del año 2021. Con eso lo único que estamos haciendo es del 2002 ajustando la corrección del año anterior. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es justamente tratar de reconocer el efecto del 2002. Entonces nos vamos a nuestra letra A y ahora analicemos del año 2002, ¿no? En el resumen del año 2002, ¿cuánto tenemos los valores de acuerdo a NIF? ¿Cuánto es del valor contable? Ya. De acuerdo a NIF, en el 2022 tenemos dos deterioros. El primer deterioro ya es mucho más pequeño, que era 275, ¿no? Porque ya solo es un semestre, más el valor de 2.500. Este es el valor que tengo de acuerdo a las NIF. De acuerdo al valor contable, ¿cuánto tengo? Yo tenía 781. Por ende, el ajuste que voy a tener que realizarlo es la diferencia entre los dos. Aquí le voy a poner cosino negativo para que me cuadre. 1993,80. Entonces, aquí hay que analizar verdaderamente también de pronto en Ecuador la parte tributaria, ¿no? O sea, ¿cuánto correspondería al incremento que existe de los saldos de las cuentas por cobrar? Y por ejemplo, aquí el año pasado, en el 2021, tengo 49. A ver, vamos a ver, no, clientes no relacionados, 34 a 60. Entonces aquí vamos a meternos con un poquito de la parte tributaria. Espero que me puedan seguir y no se me vayan a perder con todo lo que quiero llegar a hacer. A ver, aquí en este caso, ese caso se fue y desapareció. No entiendo. Bueno, no entiendo, Andrea, ¿qué es lo que me dijiste ahí? Ya dice, considerando que el cliente efectivamente paga toda la deuda en 2023. Bueno, es que estamos asumiendo que el cliente nos ha dicho o ha emitido un cheque o ha hecho una promesa de pago a junio del 2023, ¿no? Por eso estamos haciendo ese cálculo. Ahora, si no lo cumple, es otra historia, pero en esa situación sí se da. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Tributariamente, vamos a irnos de acá, vamos a hacerle bien interesante. eh, Gasto tributario. Cuentas por cobrar año anterior. El año anterior en las cuentas por cobrar a no relacionados tenía 34,000. Cuentas por cobrar año actual. El año actual, cuentas por cobrar es de 60,000. La diferencia es justamente 60 menos 34. Y el porcentaje fiscal es del 1%. Calculo por el 1% y esto es el valor fiscalmente deducible. Entonces, déjenme ir por acá, poner un poco de color. Y ahora sí, vamos a poner el ajuste, ¿no? Ajuste 2022. Y tenemos provisión de cuentas incobrables. Vamos a tener provisión de cuentas incobrables. ¿Va a aumentar en qué valor? En los 260. Y el deterioro va a aumentar en qué valor? En la diferencia de los 1933, que es lo que debo aumentar, a los 260. Y estos son los dos ajustes del año 2022. Entonces me voy acá y nos vamos al año 2022.
Y en el 2022, justamente, corregimos. ¿Cuánto tenemos que aumentar? Entonces vamos a aumentar en el haber la parte fiscal y en el otro lado la parte financiera. Por ende, aquí vamos a tener el 2022 NIP. ¿Listo? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el saldo inicial más menos más menos y vamos a tener nuestra sumatoria. 2.775,44. 2.775,44. Miren que nos cuadró exactamente con el valor que debemos tener bajo NIP, separando los dos componentes. Y este es el proceso de convergencia, porque estamos justamente revisando cómo van los procesos del un año al otro. Entonces, el momento que nosotros debemos verificar es cómo se va corrigiendo los años pasados extracontablemente, ¿no? Pero aquí hay una diferencia. ¿Se acuerdan que el año 2021 todo fue contra patrimonio? ¿Dónde está? Déjenme ver, por acá abajo deben estar. Sí, ¿se acuerdan que fue contra patrimonio? Pues ya no. El año 2022 tengo que modificar extracontablemente también el estado de resultados. Entonces, la sumatoria de estas dos vamos a tener que registrarle como un gasto en el estado de resultados. Y vamos a ver, a buscar la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar. Aquí está, mira, deterioro de cuentas por cobrar. Entonces aquí aumenta más. Vamos acá arriba. Y más Listo. Entonces aquí tranquilamente copiamos también nuestras formulitas que tenemos. Y automáticamente ya empezamos a modificar nuestro estado de resultados. El estado de situación, los 2 últimos años. El estado de resultado, solo el último año. Y así empezamos a tener nuestros dos balances comparativos para la reaplicación de la NIP 1. A ver, tengo alguna ecuación que el cliente efectivamente paga todo en 2023, no hay problema. Si en el 2023 el cliente paga la totalidad de la deuda, se reversa la provisión, por supuesto. En el momento, tal como hicimos ahorita, por ejemplo, si no hubiera pasado los 2.500 del cliente B, tendríamos que haber, obviamente, reconocido un ingreso. También se reversan los defectos en el resultado y en el patrimonio anterior. No, se va contra ingreso, se va contra ingreso. Cuando nosotros tenemos una reversión de provisiones, la reversión se afecta el momento en el que cambian las condiciones. Entonces, yo tengo deteriorado, yo tengo un activo como deteriorado, ya no le deterioro la contrapartida del activo. Tengo que poner debe el activo para cerrarlo y al haber sería un ingreso por reversión de provisiones. Eso sería más o menos el efecto. Ahora, esta es la corrección, porque acuérdense que sí vimos con ustedes que lo que yo alguna vez le explicaba, que toda provisión debe anularse y volverse a generar para que sea comparativa. Pero en este caso, yo no estoy haciendo esto, ¿por qué? Porque estoy considerando simplemente un proceso de corrección y no estoy comparando porque el primer año todo va contra patrimonio, por ese motivo simplemente. Entonces, aquí es lo que nosotros Alex, podemos hay otra observar, pregunta. ¿no? Cómo va cambiando el 2021, cómo va cambiando el Alex, 2002, porque todos estos son el periodo de transición. Ahora sí, ya tengo que poner hasta aquí y esto le pongo periodo de transición. Solo son comparativos, nadie más, solo son
comparativos. Muy bien, avancemos si no hay más preguntas. ¿Están de acuerdo? Pero miren cómo ese pequeño detalle ya me cambió todo, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de revisar nosotros directamente. Avancemos. Dice, vamos al B. El B es de inventarios. Entonces nos vamos acá a inventarios. Listo. Y vamos a crear nuestra pestaña B. Y vamos a poner el enunciado, ¿no? Dice, con la finalidad de motivar al personal, se compró medallas que se entregan por el cumplimiento de metas. Cada medalla tiene un valor de $120 y al final el ejercicio se disponen de 10 medallas que posiblemente el siguiente año se entrega a los vendedores. Pero no está seguro si esas medallas deben formar parte de los inventarios. Entonces aquí nosotros analizamos el contexto de si cumple o no cumple la definición de activos. A ver, Carolina me dice... no me quedó claro los ajustes 2021 que realizó en el 2022 se envían al patrimonio. A ver, Caro, te voy especificando esto. Como te les decía, a ver, voy a modificar un poco los colores, ¿no? Creo que eso voy a tener que hacer para que les quede mucho más claro a ustedes. Listo. Y este 2022 le voy a pintar de otro color también. Entonces, aquí tenemos la siguiente situación. Vamos a aclarar un poquito. El 2021 ha tenido este error, que no se ha provisionado este valor porque no íbamos a recuperar en ese año los $5,000, sino en el futuro. Entonces, el momento en el que recuperamos en el futuro, yo tengo que calcular el valor presente. Me faltó reconocer 281. ¿Qué hago? En el inicio del año de transición, todos los defectos que nosotros encontremos no van contra resultados, sino van contra utilidades del ejercicio, van contra patrimonio. Entonces yo ajusto lo que me hacía falta y se va contra la cuenta de patrimonio que le tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué pasa en el año 2022? Como esto es de extra contable, el 2022, los saldos del 2022 vienen con este error. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a corregir el año del 2021 en el 2022 para que se corrija, porque no estamos hablando que arreglamos en el sistema y se arreglan los saldos, no, este saldo está con estos valores equivocados. Lo primero que hago es copio nuevamente los del 21 en el 22 y simplemente copio, como ustedes pueden ver, deterioro contra la cuenta de patrimonio. Y después hago la nueva medición y en la nueva medición tengo que reconocer estas dos provisiones. Y en este momento sí va contra gasto. Entonces, el inicio del periodo de transición va a patrimonio. El periodo de transición ya juega contra resultados extra contables. No sé si ya te quedó un poquito más claro, mi querida Carolina. Ah, sí, mi estimado amigo, todavía no estamos haciendo lo de impuestos diferidos porque eso lo haremos después con la aplicación, ¿no? Acuérdate que yo les indicaba cómo se calculaba el impuesto diferido con una fórmula directa del balance. Pero eso para mí lo va a hacer después, o sea, no, es más rápido hacerlo al final. ¿Listo? ¿Podemos avanzar entonces? Entonces teníamos en el B, ¿qué es lo que dice? Que compraron medallas, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a decir, inventario A o inventario de suministros.
En el inventario de suministro dicen que tenemos 10 medallas de 120 que me dará 1200. Si vemos nuestro balance, a ver, cantidad, vamos a ponerle detalle, medallas, valor unitario y valor total. Listo, y nos vamos al balance y encontramos que en suministros, en inventarios, con lo que hemos ver, tenemos, ay, se me ha borrado, Dios santo. Aquí debía estar los 1200 que estoy tratando de hacer del ejercicio. Permítanme un ratito, no sé. Ah, no, perdón, aquí está, 1200. Está muy bien, están acá. Acuérdense que este es del año 2021, pero eso es lo que encontramos del 2021 y del 2022. Ahora, en el 2022 se compró las medallas. Entonces, aquí en las medallas tenemos los 1200. ¿Dónde están? Ya, 1200 de medalla. Pero viene la pregunta, ¿cumple la definición de activo? Entonces nosotros nos podemos analizar. La medalla, ¿nace de un suceso pasado? Sí. ¿Tengo control? Sí. ¿Me da un beneficio futuro? La medalla no te da ningún beneficio futuro. El hecho de que tú le premies a un vendedor no significa que la medalla te está dando el beneficio futuro. Significa que la gestión del vendedor es la que te da un beneficio futuro. Por lo tanto, no cumple la definición de activo. Lo que quiere decir que las medallas no son un inventario de medallas, porque no cumple la definición de activos. ¿Qué me toca hacer en este momento? Darle de baja. Entonces le pongo en el haber los 1200. Aquí me va a quedar cero, como ustedes pueden observar. Y en este momento le mandamos como un gasto de publicidad. Podría ser promoción o gestión. Puede ser gestión. Veamos si tenemos algo de gestión aquí. Ah, aquí están gastos de gestión. Y aquí serían los 1200. Sí, sí está claro, ¿no? Siempre debemos de analizar marco conceptual. Y hicimos el primer ajuste ya en el año 2022. Pero ¿qué más nos dice? Que también tenemos un inventario de libros. Y en inventario de libros, ¿qué es lo que nos plantea? Dice que nosotros tenemos 10 tomos a $4000. Entonces serían 10 libros de 400, que serían $4000. Pero ¿qué sucede? Que el próximo año ya pierden vigencia las normas, ¿no? Aquí tenemos algunas cosas. Tenemos 10 libros NIP. Y también tenemos otro que en cambio dice que son, no nos da el número, ¿no? Simplemente dice que son leyes obsoletas. Pongámosle a $20 100 leyes a $20 serían 2000. Listo. ¿Cuál sería el valor neto de realización? Aquí empezamos a hacer los análisis. Y en el primer caso dicen que las leyes ya son caducas, o sea, nadie va a comprar porque ya son leyes desactualizadas. ¿Cuánto espero recuperar? Cero. En el otro caso, en cambio, dice que pierde un 30% de su valor. ¿Cuánto voy a tratar de recuperar? El 70%.
¿Cuánto es lo que yo voy a recuperar? Recuperar igual, recuperación, igual suma. ¿Cuánto voy a poder recuperar de los libros? 2.800. Valor neto de realización. El valor contable del inventario estaba en 6.000, si más no recuerdo, que sería esta sumatoria, ¿no? Y aquí tenemos el valor contable. Por ende, aquí nace el deterioro de inventario. Y el deterioro de inventario sería de 3.200. Automáticamente contabilizamos estos 3.200. Vamos acá a inventarios. ¿Ya? Y muy bien, y empezamos a crear la columna de deterioro. Yo puedo crear aquí una columna que se llame deterioro de inventarios. Y en este momento yo le pongo al haber la cantidad del deterioro, que sería, pero estamos año 2022, nos vamos de acá. Sería el deterioro por 3.200. De tal forma que si yo en este momento hago el cálculo, y hacemos la sumatoria, en inventarios me va a quedar ¿cuánto? 2.800, que es lo que exactamente yo tengo como BNR. Entonces, miren, prácticamente todo lo que se ha omitido en los cálculos me toca ahora volver a descubrirle. Algunos tendrán efectos 2021, otros solo tendrán efectos 2022. Y esta es la parte secreta. Ahora, ¿qué tengo que hacer para cuadrar? Por supuesto, jugar contra el deterioro de inventarios. Vamos a ver, por acá abajo debe haber deterioro de inventarios. Deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de propiedad, planta y equipo. Y aquí podré crear un deterioro de inventarios. Y justamente tendríamos que ponerle aquí más el deterioro de inventario que estaba por acá, 3.200. Entonces, miren cómo se va ajustando. Pero nuevamente recalco, todo es extra contable. Esto no tiene que verse nada en el sistema, lo entregaron y lo presentaron como lo tenían. Estos son ajustes para que el nuevo año tenga balances comparativos reales. Hagamos simplemente entonces el C, vamos a hacerle el de beneficios de empleados. Es aquí. Y aquí le ponemos. Listo. ¿Qué sucede en este caso? No han contabilizado el cálculo actuarial del 2022. O sea, miran, como no estaban bajo NIV, o sea, y el anterior año no era gasto deducible, no hicieron nada, no contabilizaron, cerraron así. Pero ahora tenemos que corregir. ¿Y qué es lo que nos dice?
El cálculo actuarial presenta un valor de pasivo acumulado de 5.500. Entonces aquí tenemos pasivo de jubilación patronal. Y tenemos saldo inicial, y el saldo inicial que nosotros tenemos, vamos al balance, al pasivo ya de jubilación patronal le tenemos $5.000 2020. Estamos hablando de 2022, ¿no? Y a este, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que ahora es 5.500. Pero ¿cómo es? Gasto financiamiento, 600. Gasto servicio pasado, 400. Pero tiene retiros por empleados por 500. Entonces aquí tengo modificación del plan por 500. ¿Cuánto es de nuevo saldo? Veamos si me cuadra con lo que me plantean. 5.500. Está perfecto. Esto es lo que nosotros tenemos en el pasivo de jubilación patronal. En el pasivo de desahucio, ¿qué es lo que nosotros tenemos? También vamos a tener un saldo inicial. Y en este caso, nuestro saldo inicial, vamos a verle, es de 8.000. El gasto de financiamiento dice que es de 350, servicios pasados 250 y ajustes actuariales 400. 9.000, que son los 9.000. Listo, entonces ya tenemos. Ahora debemos recordar, esto va como gasto, gasto, y esto va ORI, ¿no? No va contra ingreso. Y esto será contra también de igual forma gasto, gasto y ORI. Listo. Entonces, ahora sí ya podríamos nosotros considerar y nos vamos a nuestro balance. ¿Cuánto hace falta aumentar? Y aquí vamos a tener que sacar las diferencias, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia entre el pasivo actual y el pasivo anterior? 500. ¿Cuánto es la diferencia entre el pasivo actual y el pasivo anterior? 1.000. Ahora sí, vamos a registrarlo. Nos vamos al pasivo y tenemos jubilación patronal. Vamos a tener que aumentar el valor por 500. Y en el desahucio vamos a aumentar por 1.000. Listo. Entonces, veamos si tenemos por aquí eso. 5.500 y 9.000, que son los pasivos. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Y aquí nos vamos con la contrapartida. Nosotros aquí tenemos desahucio y jubilación. Muchas veces todavía lo tenemos así. Es conveniente separarlo y que sea la parte de servicios y de financiamiento, porque la verdad, por costumbre, todo le mandamos a desahucio y jubilación patronal, pero recordemos que una parte de estos dos es financiamiento, ¿ya? Pero en este caso, vamos a tratar de mantenerlo y le dejamos por desahucio cuánto, y nos vamos acá, desahucio, más esto, más este otro. Y en jubilación patronal, ¿cuánto? Vamos acá, más este y más este otro. Pero tengo una diferencia de ORI, ¿no? Entonces me voy a otros resultados integrales, beneficios de empleados, y aquí sí vamos a tener que ajustarle, ¿no? Inclusive, miren, muchas veces tenemos que tener una suma para ver que nos cuadre todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos
el beneficio de empleados. En el primer caso, se convierte en un ingreso que va al haber, o sea, es un ORI que va al haber. Y en este momento le tomo justamente los 500. Y en el otro lado le cojo los 400. Y está cuadrado. Entonces recuerden que no todo el componente va a resultados, sino uno va a ir siempre a ORI, que es la variable actuarial. Y eso es el contexto de los ajustes que estamos realizando. Hemos hecho algunos ajustes. A ver, alguien me dice, a ver, tengo una pregunta de Carolina. Una consulta, aunque no estamos viendo, pero por favor, si me puedes ayudar, cuando los accionistas realizan aportes a la empresa y está contabilizado como aportes para futuras capitalizaciones ya por más de 2 años, y para no tener inconveniente con la super de compañías, para no capitalizar, entonces se debería devolver a los accionistas. En este caso, se debería calcular como si fuese un préstamo con intereses. Mira que lo ideal es que, a ver, ¿cuál es la solución práctica? La solución práctica es que conviertas esa empresa en SaaS y con un documento privado puedas aumentar el capital. Eso sería lo más rápido. Ahora, si no quieren aumentar de capital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertirlo en un pasivo. Pero hacer un pasivo tiene dos alternativas. La primera alternativa, hacer un pasivo sin intereses. ¿Y cómo se hace el pasivo sin intereses? Mandándole como un pasivo corriente. Todo pasivo corriente no hay que calcular intereses. Aunque se vayan a demorar en pagar, eso no importa. O sea, me pueden decir, no, pero es que yo no le voy a pagar este año, eso no tiene nada que ver. Pero si tú le presentas en el balance como obligación inmediata, no genera intereses. Ahora, si tú quieres que tu balance no aparezca con un pasivo de corto plazo porque está dañando los indicadores y quieres que aparezca un pasivo de largo plazo, obligatoriamente deberás hacer el cálculo de dichos intereses. No sé si te quedó claro, mi querida Carolina. Sí, como pasivo corriente puedes dejarlo y no generaría interés.